la presencia de Elohim. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el santuario cada año con sangre ¿qué? Ajena. ¿Sí ves? Con homicidio o con muerte de un inocente que no es él, sino con qué? De otra manera fuera necesario que hubiese padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos. Es decir, cuando Dios consideró que estaban dadas y llenas las circunstancias, ¿ya? Porque acuérdense que Dios nos ha dejado entender que más que tiempo hablemos de circunstancias. Como cuando dijo, por ejemplo, deja crecer el trigo y la cizaña. Él no le puso fecha para arrancar la cizaña. La fecha se la daba ¿qué? Un hecho. Un hecho que dependía de un crecimiento del trigo. Él no dijo, dentro de 3 días quiten la cizaña, dijo, dejen que crezcan juntos. Y cuando la cizaña, cuando el trigo ya dé su tiempo, él mismo da su tiempo para que lo cosechen, ese día arranca la cizaña. O sea que es un tiempo basado en eventos, basado en sucesos, no en fechas calendario. Entonces aquí cuando dice, en la consumación de los siglos, dígame hermano. Me llama la atención que dice aquí, para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Como se está hablando de sufrimiento, entonces, ¿en qué tiempo podríamos establecer la creación del mundo? Porque se supone que está muriendo por el perdón de pecado. Pero, o sea, tú tratas de averiguar que la fecha de la creación del mundo, algo así. O sea, si está hablando aquí de algún tiempo determinado de la historia. No, es que, exacto, es que insisto, no es por fecha, es por circunstancias. Es por circunstancias, por suceso. En este caso, desde las alturas celestiales ya Dios estaba viendo que había llegado Roma, desde el año 63, a tierra de Israel. Ya cuando llega a Roma, prácticamente se puede ver cumplido aquella profecía que estaba en Deuteronomio que decía, el Señor traerá contra ti una nación que vuele como el águila, nación cuya lengua no entiendas. Nunca a Israel lo había invadido un pueblo de esa magnitud que fuese de lengua extranjera. Todos eran semíticos. Babilonia, Asiria, los persas, estaban en la misma sustancia lingüística, digámoslo así. Pero viene luego Alejandro, exacto, ahí voy. Viene entonces luego Alejandro Magno, pero Alejandro Magno no vino a acabar con Israel. Luego vino los Seleucidas, bueno, estos sí hicieron un daño. Pero la nación que se identificaba como el águila y cuyo símbolo era águila eran los romanos. Y fíjense ustedes que Roma, como yo le expliqué aquí en Apocalipsis, tampoco es que haya perseguido a Israel, pero sí fue el instrumento para destruir el templo. Fue un instrumento para destruir el templo. ¿Eso está en Deuteronomio qué? En Deuteronomio 29, por ahí en las maldiciones, 28 y 29. Entonces, es en la consumación de los siglos. Acuérdense que, bueno, hay que aclarar aquí que siglo, la palabra griega que sale allí no es del periodo de 100 años, porque es que hasta eso. La palabra siglo en castellano significa periodo de 100 años, pero en griego sale la palabra eonos. Voy a buscarla aquí. Y ahora van a ver lo interesante de esto. Déjenme, voy a ir con calma, porque he estado hablando a veces que voy a ir como muy acelerado. Y voy a ir con calma. Vamos al 9:26. Miren, aquí sale la palabra eonos, efectivamente. Ya es predecible. ¿Qué pasa? La palabra griega 28:49 le encontré. la palabra griega eonos, ¿ok? Se escribe aion, sí, aionos, ¿verdad? Se sale aquí como aionon, está declinada. Vamos a ponerla declinada aquí. Eonon. Esta palabra traduce al hebreo olam en la gran mayoría. No sé si está bien porque ahora corrigen todo. En la mayoría de los casos, en la Septuaginta, la palabra eón tradujo al hebreo olam. ¿Y qué fue lo que habíamos hablado en la clase anterior de la palabra olam? Tiempo escondido. Tiempo escondido, tiempo que solo Dios conoce, por hablar de tiempo. Tiempo ¿Okay? indefinido. Tiempo, no es que esté indefinido en sí mismo, porque entonces Dios no tendría un criterio para actuar, digámoslo así, sino que ya estamos hablando ahora de dos ideas. Es un tiempo escondido para nosotros, está conocido de Dios,
Y Dios lo tasa en razón de las circunstancias más que en razón de fechas. ¿Estamos claros en la lógica? Sí, de propósitos. Algo, es de propósitos y de que se maduren, y ante todo, en última instancia queda allí pendiente el tema del testimonio. ¿Ya? El tema del testimonio. Por ejemplo, si crecen las dos hierbas, solamente cuando florezcan es que vamos a tener testimonio de cuál es cuál. ¿Me explico? Mientras tanto tú las ves allí juntas. Ya. Es la circunstancia y el testimonio. Por eso Yehoshua dijo, por sus frutos los conoceréis. No es por el tiempo, no es por el tiempo que tenga en la comunidad. Puedes tener 20 años en la comunidad, pero no eres de los nuestros. ¿Me explico? Eso no es lo que te hace creyente. Es el fruto, es el testimonio. ¿Ya? Y hay que darle tiempo. Hay que darle las circunstancias, hay que esperar que crezca. Cada quien va creciendo un ritmo, pero son las circunstancias extremas a donde vas pasando las que van mostrando qué es lo que tienes. Ya, ese es el tiempo del Señor. Por eso dice, todo al fin y al cabo lo hará hermoso en su tiempo, en el de Él. Claro, en sus circunstancias Él irá mostrando quién es el de Él, como Job, ¿verdad? Quítale lo que quiera y ponle más circunstancias difíciles que él es de los míos, ese no se va a torcer. Y cada cosa que haga es para testimonio, para testimonio, para testimonio. Hay personas a las que de repente Dios los pone allí como una ficha maestra para recordarle al diablo, ¿verdad? Que le puedes bombardear y tirar de lo que sea que no se va a pelar. Ya. Así. Hay otros que no pasan por tanto trabajo. Ni modo, que ya Dios mostrará cómo funciona eso después. Pero lo que es claro es que el de Él no se tuerce, nosotros no somos los que retroceden, ¿cierto? Bien, entonces estamos hablando de un concepto hermosísimo, porque en la llenura, ¿verdad? En la llenura, dice aquí en el texto griego, telía. Fíjense que esa palabra telía tiene mucha relación con lo que hablamos del capítulo 2, para que se consumase por completo. Entonces aquí estamos hablando en la llenura, llegando al final de los mundos, es decir, al contorno entre este mundo y el mundo venidero. Hagan de cuenta, lo voy a ilustrar de otra manera, lo que estoy diciendo. Hagan de cuenta que en la clase anterior estábamos hablando de las dos partes del tabernáculo, ¿verdad? La primera parte y la segunda parte. El Kodesh y el Kodesh HaKodashim, ¿verdad? Aquí estaba el arca con los querubín y acá estaba la menorá con la mesa, estaba el altar de oro, etc. Bien, a esta división, a esta cortina, es lo que se le está llamando aquí el fin de los mundos. ¿Ok? El fin de los mundos, o el confín, voy a colocar aquí, el confín de los mundos, suena más exacto. ¿Qué es el confín de los mundos? Hombre, la circunstancia precisa en la que se tenía que ya revelar toda la primera parte del tabernáculo, para que quedase abierto el camino hacia la segunda parte. Entonces, ¿qué implicaba eso? Allí es donde hay que integrar las profecías de Daniel, que aquí ya las explicamos efectivamente, que ya las 70 semanas se cumplieron. Busquen allí a todos los hermanos que vayan a ver el vídeo, vayan al canal y busquen un título que se llama Las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron. Y ahí se explica cómo todo eso que describió el profeta Daniel en el capítulo 29 ya ocurrió, ya sucedió. Y que vamos a ver que el Mashiach del que hablan ahí no es Yehoshua del que están hablando, sino que se obedece a todo lo que tiene que ver con el templo. Entonces llega la circunstancia ya dada en el que no podía ser más de allá, más de acá, era justo en ese tiempo, en esa circunstancia en la que tenía que venir Mashiach. Ya el templo, además, por ejemplo, el segundo templo ya se había quedado sin el arca, ya no tenía fuego que venía del cielo, ya se había venido desmantelando poco a poco. Entonces, antes que desapareciese el testimonio del templo, tenía que venir Mashiach.
como parte de toda esta declaración, esta organización. Y ahora van más de 1800 años sin templo. Y hay algunos intentos de querer reconstruirlo ahora, pero bajo unos parámetros puramente humanos y sin ser representativo de toda la nación hebrea. ¿Okay? Bien, entonces estamos viendo que en el confín de los mundos, entiéndase, en el confín de los mundos, hermosa expresión, en el confín de los mundos, ¿verdad? Yehoshua una sola vez, para deshacer el pecado, presentó sacrificio de sí mismo. Fíjate qué espectacular esto. Presentó el sacrificio de sí mismo. Dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así también Yehoshua fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que le esperan para salvación. Baruch Hashem. Ahora sí, entonces, con ese repaso y comentario llegamos al capítulo 10. Antes de seguir, a ver, dígame. Solo por lingüística, cuando dice consumación de los siglos, Ya lo expliqué. El confín de los mundos. De los mundos, ¿cierto? Claro. Es decir, la era... A ver, vamos a hacer la equivalencia. Esta expresión, el confín de los mundos, busquen allí en el mismo capítulo 9 cuál creen que es el término clave equivalente. A ver si estamos despiertos. ¿Cuál sería la expresión clave equivalente a la expresión el confín de los mundos? Ya en la clase Bueno, anterior. en el 26 yo tenía una pregunta y precisamente lo que decía el punto del hermano Carlos era que habla del principio del mundo. ¿A qué se estaría refiriendo ahí también como principio del mundo? O sea, desde que empezó. Desde la creación. Claro, ¿Ya? claro. Desde la creación. Lo que pasa es que yo expliqué aquí, y ustedes tienen que recordar que también lo expliqué, que el concepto de sacrificio por el pecado no se hizo evidente sino desde el sacerdocio levítico. Antes no se ofrecía sacrificios por el pecado. Antes solo había sacrificios en virtud del pacto. Siempre. Noé ofreció sacrificios, lo mismo Caín, lo mismo Abraham, Isaac, Jacob. Todos esos hicieron sacrificios fue en virtud del pacto, nunca del pecado. El único que medio se menciona y que no tiene datación es Job, ¿verdad? Que ofrecía sacrificio a Dios. Quizás habían pecado, pero no sabemos la ubicación del libro de Job en el tiempo como para decir, no, mira que este es antes de tal parte, ¿verdad? Hay algunos que dicen que Job es de la época de Abraham, otros que dicen de la época de Moisés, no sabemos. Pero este principio fundamental está patente en la Escritura. Nunca se ofreció sacrificio por el pecado antes que el sacerdocio levítico. Ya, ok. Ahora, retomando el punto, ¿cuál es la expresión equivalente a el confín de los mundos? Aquí en el capítulo 9 tiene un paralelismo. ¿Sí lo han encontrado? ¿Lo alcanzan a visualizar? ¿Les doy pista? Pista. En la clase anterior estábamos viendo una expresión que era hasta el tiempo de ¿qué? De la reforma de las cosas. Es correcto. Eso es. Eso es el versículo 10. Hasta el tiempo, y habíamos hablado en griego de la corrección. Claro. ¿Te acuerdan? De la dioptoros. Habíamos hablado que era en griego la palabra que sale ahí. ¿Cierto? Entonces, el confín de los mundos es el tiempo de corregir las cosas. Pero hablamos, repito, esto de corregir es ponerla en su debido orden, en su ortodoxia, revertirla a su esquema original. Esto es lo que habla de corregir. No porque estuviese un defecto acá, porque normalmente lo que entendemos en castellano corregir es porque hay un error. Aquí no es que haya un error. Yo lo explicaba que el sacerdocio levítico fue una cláusula temporal en la que solo una tribu hacía culto ante Dios, y de esta única tribu solo un hombre una vez al año, o sea,
Mira el escalamiento. Hay que entender el esquema del sacerdocio levítico. Una tribu era la que servía a Dios. De esa tribu, una familia, vamos a hacer el orden, porque era la familia de Aarón. De esa única familia, un hombre, y de este hombre, una vez al año, era que entraba al lugar santísimo. Fíjate el escalamiento que esto tiene, como un fractal. Uno de uno, es decir, era muy reducido. Pero ¿cuál era el plan original de Dios? Ustedes serán una nación de sacerdotes y gente santa. Es decir, que en los planes originales de Dios, todos deberíamos poder entrar al lugar santísimo sin restricción. Pero el pecado del becerro, como lo hemos dicho ya muchas veces, produjo que solo la tribu de Leví se apartara y que solo Dios llamase a la familia de Aarón de la tribu de Leví y que solo Aarón y sus hijos una vez al año y no sin sangre entrasen al lugar santísimo. Entonces esto es una cláusula excepcional en el tiempo. Luego, cuando hablamos de corrección, no es porque esto fuese un defecto, fue una condición temporal y ahora se está retomando el concepto original. Entonces por eso no es tan exacta la palabra corrección, sino vuelta a la ortodoxia, vuelta a lo correcto o a lo normal, en este caso. ¿Ok? ¿Está clara la idea? Entonces fíjate tú, el confín de los mundos, ¿qué es? El tiempo en el que las cosas volvieron a su idea original. ¡Qué espectáculo! El tiempo en que las cosas retomaron su curso original. Anótelo allí. O sea, sin sacerdocio levítico. Es correcto. El tiempo en que las cosas o circunstancias retomaron su cauce original. Su diseño original. Su diseño original. Habla de todo el templo era una figura. Una figura de lo que había de venir, claro, exactamente. Entonces, llegado el tiempo en el que las cosas retornaron a su diseño original, para que eso se cumpliese, para que eso fuese una realidad, tenía que venir Mashiach y morir. Para eso tenía que venir. Entonces el sacrificio de Mashiach, el que parte en dos. El anterior estado excepcional del moderno. Entonces de esta retoma del diseño original es que va a hablar el capítulo 10. ¿Ok? Vamos a analizar. Mira cómo empieza. Dice: porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se allegan. Fíjate tú, ¿cierto? De otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan ese culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado. Fíjate tú, qué espectáculo, cómo engrana todo perfectamente, ¿no? Empero en estos sacrificios cada año se hace una memoria de los pecados. Es decir, te está recordando, eres pecador, todavía peca, y este año otra vez te vemos la cara por acá. Otro año nos vemos. El otro año. No voy a pecar este año, no. El otro año nos vemos, tranquilo. Dice: porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Fíjate tú. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la reconciliación, y la reconciliación implicaba que el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, como dice Pablo, ¿verdad? ¿Dónde es que está eso? En Romanos, ¿verdad? Romano. Porque el pecado ya no se enseñoreará a vosotros, porque ya ustedes no son unos subordinados, ya no tienen mente de esclavo, ustedes ya no son siervos del pecado, ahora son siervos de la justicia. ¿Sí ves? Pero los sacrificios de los toros y los machos cabríos no tenían ese poder para transformar la conciencia. A lo sumo te da un poco de remordimiento y te temblaba el bolsillo, ¿no? Porque tenías que llevar con un toro o con un carnero, y eso te costaba plata. Pero debía ser muy chocante eso, ¿verdad? Tú te imagínate esa época un israelita, ¿verdad? Uy, otra vez pequé, uy, otro carnero, por Dios, ¿cierto?
Otra vez. Diga. ¿Eran cantidades o qué? Eran cantidades, claro, y obviamente que tú tenías que acudir a un levita, el levita escuchaba tu pecado, escuchaba la causa y él determinaba qué sacrificio debías ofrecer. Ya, y a ti te tocaba bajarte el bus otra vez. Ya, dime. Suponiendo que uno pecaba 100 veces al día, era 100 carneros. Eso establecía el levita. Es que por eso el sistema católico copió el tema de la indulgencia. Entonces váyase a verse 15 Padres Nuestros, 15 Ave María, ¿no? Porque eso lo determina, ¿va? El levita. Así que el sistema católico fue una mala copia, una burda y mala copia de eso, ¿me explico? Pero acá era con animales y te tocaba llevar, a veces era un carnero, a veces era una cabra, a veces que las palomas, a veces todo era una graduación que había, ¿okay? Dependiendo del pecado y todo lo que ocurría. Entonces había que hacer juicio, era una cosa compleja, ¿no?